La humilló, la engañó y le quitó todo, siendo su propia hermana. Verónica salió con una bolsa en la mano sin saber a dónde ir, pero lo que parecía el peor día de su vida era en realidad el comienzo de algo que Renata jamás podría entender. Esta historia te recordará que Dios no llega tarde, llega cuando más lo necesitas. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. En el pueblo de San Agustín, Florida, vivía Verónica, una mujer de manos marcadas por el trabajo y mirada serena. Su casa, pequeña y de madera gastada, se levantaba entre caminos de tierra y árboles viejos. Cada amanecer, antes de que el sol asomara, ella ya estaba despierta, preparando café y organizando el día. No tenía mucho, pero dentro de ella había una paz que pocos entendían. En esa misma casa vivía su hermana menor, Renata, quien aún dormía mientras Verónica comenzaba la jornada. El contraste entre ambas era evidente. Mientras una cargaba responsabilidades, la otra evitaba el esfuerzo. Verónica nunca se quejaba. Al contrario, cubría a su hermana con paciencia, justificando su actitud como parte de su juventud, aunque en el fondo empezaba a sentir un peso difícil de explicar. Esa mañana, Verónica salió al campo con una pala al hombro y un pequeño cuaderno donde anotaba gastos y deudas. La tierra estaba húmeda por el rocío y el aire era fresco. Cada paso era parte de una rutina que había sostenido durante años. Mientras trabajaba, pensaba en cómo mejorar su situación, siempre incluyendo a Renata en cada plan, sin imaginar que no compartían los mismos sueños. Al regresar cerca del mediodía, encontró a Renata sentada afuera de la casa, mirando su reflejo en una pequeña ventana. No había preparado nada ni avanzado en las tareas. Verónica dejó la pala a un lado y respiró profundo antes de hablar. «Renata, ¿podrías ayudarme con la comida?» «Después, hace mucho calor», respondió sin mirarla. Verónica asintió en silencio y entró a la cocina, guardando sus palabras. Mientras cocinaba, el sonido de los utensilios llenaba el espacio vacío. Verónica se movía con rapidez, acostumbrada a hacerlo todo sola. Miró hacia la puerta, esperando que Renata entrara a ayudar, pero eso no ocurrió. En lugar de molestarse, bajó la mirada y continuó. Había aprendido a amar sin esperar demasiado, aunque ese tipo de amor empezaba a desgastarla lentamente. Durante la comida, el silencio fue más pesado que el cansancio. Renata apenas probó el plato y frunció el ceño. «Siempre es lo mismo. ¿No te cansas de vivir así?» «Es lo que tenemos, Renata. Y con esfuerzo puede mejorar», respondió Verónica con calma. Renata no contestó, solo apartó el plato, dejando una incomodidad que no necesitaba palabras. Esa tarde, Verónica salió nuevamente, esta vez al pequeño mercado del pueblo para vender algunos productos. Caminaba con paso firme, saludando a quienes encontraba, mientras Renata se quedaba en casa. Algunas miradas del pueblo comenzaban a notar la diferencia entre ambas hermanas. Pero Verónica nunca hablaba mal de ella. Para todos, Renata seguía siendo parte de su responsabilidad. Al caer la noche, Verónica regresó con unas pocas monedas. No era mucho, pero era suficiente para seguir un día más. Entró a la casa y encontró a Renata acostada, mirando el techo. «Hoy vendí algo. Podremos comprar más comida mañana», dijo Verónica suavemente. «Ojalá algún día salgamos de esto», respondió Renata con tono distante. La frase quedó flotando en el aire. Esa noche, mientras Renata dormía, Verónica se sentó en una silla junto a la ventana. Abrió su cuaderno y revisó números que apenas alcanzaban. Sus dedos temblaban ligeramente por el cansancio. Cerró los ojos y susurró una oración corta, pidiendo fuerzas más que soluciones. No pedía riqueza, solo la capacidad de seguir adelante sin rendirse. Antes de dormir, Verónica miró a su hermana en silencio. Había amor en su mirada, pero también una preocupación creciente que ya no podía ignorar.
Algo dentro de ella le decía que las cosas no seguirían igual por mucho tiempo. Se acostó despacio, sin saber que todo lo que estaba construyendo pronto sería puesto a prueba de la forma más dolorosa. Los días comenzaron a repetirse con la misma rutina, pero algo en el ambiente había cambiado. Verónica seguía levantándose antes del amanecer, trabajando sin descanso, mientras Renata permanecía cada vez más distante. Ya no era solo pereza, era una incomodidad constante con la vida que llevaban. Verónica lo notaba en los silencios, en las miradas, en pequeños gestos que antes no estaban. Esa mañana, Renata decidió acompañarla al pueblo. Caminaban juntas por el camino de tierra, pero no hablaban mucho. Al llegar, Renata comenzó a observar a otras mujeres, bien vestidas, arregladas, con una vida aparentemente más cómoda. Sus ojos cambiaron. Por primera vez, no solo vio lo que tenían, sino todo lo que sentía que le faltaba. Mientras Verónica vendía sus productos con humildad, Renata se alejaba poco a poco, recorriendo el lugar con curiosidad. Se detuvo frente a una tienda, observando su reflejo en un vidrio limpio. Ajustó su ropa, intentando verse distinta. En ese instante, una incomodidad profunda se instaló en su pecho. No quería seguir siendo parte de esa vida sencilla. De regreso a casa, el silencio fue más pesado que nunca. Verónica intentó hablar, pero Renata respondió con frases cortas. Finalmente, sin mirarla, soltó: "No quiero terminar como tú, Verónica. Viviendo así toda la vida". La frase fue suave, pero cortante. Verónica no respondió de inmediato. Solo siguió caminando, sintiendo cómo algo dentro de ella empezaba a romperse. Esa noche, Renata no quiso cenar. Se quedó sentada en silencio, mirando sus manos, como si no le pertenecieran. Verónica dejó el plato sobre la mesa sin insistir. Ya no era solo cansancio lo que sentía. Era una distancia que crecía sin explicación clara. Aún así, decidió no confrontarla. Prefería la paz antes que una discusión que no sabía cómo terminaría. Con el paso de los días, Renata comenzó a cambiar pequeños hábitos. Salía más sola. Hablaba con personas del pueblo que antes ignoraba y regresaba tarde. Verónica notaba esos cambios, pero elegía confiar. Pensaba que tal vez su hermana solo estaba buscando su camino. Sin embargo, algo en su mirada ya no era el mismo de antes. Una tarde, mientras revisaban el cuaderno de gastos, Renata se inclinó con más interés del habitual. Observó los números, las cuentas, los nombres de quienes debían dinero. Sus ojos recorrieron cada detalle con atención. Verónica se sorprendió. ¿Te interesa ahora?, preguntó con una leve sonrisa. «Solo quiero entender cómo estamos», respondió Renata, sin levantar la mirada. Pero había algo más detrás de esa curiosidad. Esa misma noche, Renata se quedó despierta más tiempo del habitual. Miraba el techo, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en las oportunidades, en el dinero, en lo que podía cambiar si tomaba decisiones diferentes. Ya no veía la casa como un hogar. La veía como un punto de partida que necesitaba superar sin importar el costo. Verónica, desde su cama, la observaba en silencio. No dijo nada, pero su intuición comenzaba a inquietarse. Algo en la actitud de Renata ya no encajaba con la hermana que conocía. Aún así, eligió confiar una vez más. Cerró los ojos y respiró profundo, aferrándose a la idea de que todo podría mejorar si mantenían la unión. Al día siguiente, Renata despertó diferente, más decidida, más fría. Mientras Verónica organizaba el trabajo del día, ella la observó por unos segundos, como si estuviera evaluando algo en silencio. Luego dijo con aparente normalidad: «Deberíamos arreglar lo de la casa y el terreno, por seguridad». Verónica levantó la mirada sin imaginar que esas palabras marcarían el inicio de la mayor prueba de su vida. Desde aquella conversación, Renata comenzó a insistir con más frecuencia en el tema del terreno. Lo mencionaba mientras comían, mientras caminaban, incluso en medio del trabajo. Verónica, aunque no entendía del todo la urgencia,
escuchaba con atención. Nunca había pensado en papeles ni trámites, pero confiaba en que su hermana solo buscaba proteger lo poco que tenían. Días después, Renata llegó más temprano de lo habitual, con una carpeta en las manos. Su actitud era distinta, más segura, más firme. Dejó los papeles sobre la mesa con cuidado, como si llevara algo importante. «Fui al pueblo, averigüé todo», dijo. «¿Todo sobre qué?», preguntó Verónica. «Sobre la casa. Es mejor dejar esto en orden». Verónica sintió una leve duda, pero no dijo nada. Renata comenzó a explicar con palabras que parecían claras, pero que ocultaban más de lo que decían. Hablaba de seguridad, de evitar problemas, de proteger el futuro. Verónica intentaba seguir la conversación, aunque muchos términos le resultaban ajenos. Nunca había tenido que lidiar con ese tipo de decisiones. Aún así, algo en el tono de su hermana la hacía querer creer. Verónica tomó uno de los papeles y lo miró con detenimiento. Las letras eran pequeñas, las palabras complicadas. Sintió una ligera incomodidad en el pecho. «¿Estás segura de que esto es necesario?», preguntó. «Claro, es por las dos», respondió Renata rápidamente. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. Una de esas pausas donde algo dentro advierte, pero el corazón decide confiar. Renata acercó un bolígrafo y lo dejó frente a ella sin presionar, pero sin apartarse. Verónica miró el papel una vez más, luego a su hermana. Recordó todo lo que habían pasado juntas, todo lo que habían construido con esfuerzo. Respiró profundo. Si había alguien en quien confiar, era en ella. «Está bien, si es por las dos», dijo finalmente, y tomó el bolígrafo. La firma fue rápida, casi automática. El sonido del bolígrafo sobre el papel rompió el silencio de la habitación. Renata no sonrió, pero sus ojos cambiaron por un instante. Verónica dejó el documento sobre la mesa, sin notar ese pequeño detalle. Para ella, todo seguía igual. No sabía que en ese momento acababa de entregar mucho más que un papel. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Verónica continuó trabajando como siempre, mientras Renata salía con más frecuencia al pueblo. Había una calma extraña en el ambiente, como si algo ya hubiera cambiado sin que se notara a simple vista. Verónica sentía una leve inquietud, pero la ignoraba, convencida de que todo estaba en orden. Una tarde, al regresar a casa, Verónica notó algo distinto. La puerta estaba abierta y dentro, Renata organizaba cosas con rapidez. Había papeles sobre la mesa, algunos objetos movidos del lugar. «¿Qué pasa?», preguntó Verónica. «Nada, solo estoy poniendo todo en orden», respondió sin mirarla, pero su tono ya no era el mismo. Finalmente, Renata se detuvo y la miró de frente. No había duda ni culpa en su expresión, solo una frialdad que Verónica nunca había visto. «La casa ya está a mi nombre». «Era lo mejor», dijo con calma. «¿Cómo que a tu nombre?», preguntó Verónica sintiendo que el suelo se movía. «¿Firmaste? ¿No lo recuerdas?». El silencio se volvió insoportable. Las palabras tardaron en encontrar sentido. Verónica miró la mesa, los papeles, sus propias manos. Todo encajó de golpe. «En este mundo, ser buena no alcanza», añadió Renata. «Tienes que irte». No hubo gritos, solo una decisión fría. Verónica tomó una pequeña bolsa y su cuaderno. Salió sin mirar atrás, sintiendo que no solo perdía su casa, sino todo lo que había creído seguro. La noche cayó más rápido de lo que Verónica podía procesar. Caminaba sin rumbo claro, con una bolsa ligera en la mano y el cuaderno apretado contra el pecho. El aire era frío y el camino oscuro, apenas iluminado por algunas luces lejanas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. No entendía cómo todo había cambiado en un solo día. Después de avanzar varios minutos, encontró una vieja estructura abandonada cerca del camino. No era una casa, apenas un techo sostenido por madera desgastada.
Se acercó con cautela, observando el lugar. No tenía muchas opciones. Entró despacio, dejó su bolsa en el suelo y se sentó en una esquina, tratando de procesar lo que acababa de vivir. El silencio dentro del lugar era profundo. Solo se escuchaba el viento colarse entre las tablas. Verónica apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos por un momento. Las imágenes del día volvieron con fuerza. La firma, las palabras de Renata, la puerta cerrándose detrás de ella. Su respiración se volvió irregular, como si su cuerpo intentara entender lo que su corazón aún no aceptaba. Las lágrimas llegaron sin aviso. No eran escandalosas, pero sí constantes. Verónica llevó una mano a su rostro, intentando contenerse, pero el dolor era más fuerte. No era solo la casa, era la traición, la confianza rota, los años entregados sin medida. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente sola. Después de un largo rato, abrió su cuaderno con manos temblorosas. Revisó las páginas, los números, los planes que había escrito con tanto esfuerzo. Todo parecía inútil ahora. Pasó lentamente cada hoja, como si buscara alguna respuesta entre esas líneas. Pero no había solución ahí, solo el reflejo de todo lo que había perdido. Finalmente, bajó el cuaderno y miró hacia el techo desgastado. Sus labios se movieron en un susurro apenas audible. No entiendo, pero si esto tenía que pasar, enséñame para qué. No pidió recuperar lo perdido, no pidió justicia, solo dirección. Fue una oración rota, pero sincera, nacida desde lo más profundo de su dolor. El cansancio terminó venciendo al dolor. Verónica se acomodó en el suelo, usando su bolsa como apoyo. No era cómodo, pero su cuerpo ya no resistía más. Cerró los ojos lentamente, mientras el viento seguía soplando afuera. Aquella noche no tuvo respuestas, pero sí el inicio de algo que aún no podía ver. Al amanecer, los primeros rayos de luz entraron por las rendijas de la madera. Verónica abrió los ojos despacio, desorientada por unos segundos. Luego recordó todo. Se sentó lentamente, sintiendo el cuerpo pesado, pero la mente más tranquila. No había cambiado su situación, pero algo dentro de ella ya no estaba igual. Al salir de la choza, el aire fresco de la mañana la envolvió. Miró a su alrededor sin saber qué hacer exactamente. Fue entonces cuando notó a un anciano a unos metros de distancia, observándola en silencio. Era Antonio. No parecía sorprendido, como si ya hubiera visto muchas historias como la suya antes. Antonio se acercó con paso tranquilo, apoyándose en un bastón. La miró con detenimiento, no con lástima, sino con interés. No todos los que caen se quedan en el suelo, dijo con voz firme. Si quieres trabajar, tengo tierras que necesitan manos, no palabras. Verónica lo miró en silencio. No era ayuda, era una oportunidad. Y por primera vez desde la noche anterior, sintió una pequeña esperanza. Amiga y amigo, antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos acompañas hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y déjame contarte algo, y es que el 96% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. Verónica no respondió de inmediato. Miró las manos de Antonio, marcadas por los años, y luego el terreno que se extendía detrás de él. No había promesas ni palabras de consuelo. Solo trabajo. Asintió con suavidad. Sí, puedo hacerlo. Antonio no sonrió, pero giró y comenzó a caminar, dando por hecho que ella lo seguiría. Y así lo hizo, sin saber que ese paso marcaría el inicio de algo nuevo. Las tierras de Antonio eran extensas, pero descuidadas. Había surcos secos, herramientas olvidadas y cercas deterioradas. Verónica observó todo en silencio, evaluando sin decirlo. No era la primera vez que enfrentaba trabajo duro.
Tomó una pala apoyada contra un árbol y comenzó sin esperar instrucciones. Antonio la observó desde lejos, atento a cada movimiento. El sol avanzó rápido y el calor comenzó a sentirse con fuerza. Verónica trabajaba sin detenerse, marcando el ritmo con la misma disciplina que había tenido siempre. No preguntaba, no se quejaba. Cada movimiento era preciso, como si su cuerpo ya conociera ese lenguaje. Antonio, desde la sombra, notaba algo distinto. No era solo esfuerzo, era intención. Al mediodía, Antonio se acercó con una botella de agua. No dijo mucho, solo se la extendió. Verónica la tomó con respeto. «Gracias. El campo responde a quien lo trata con paciencia», dijo él con calma. No era una lección directa, pero Verónica entendió el mensaje. Asintió y volvió al trabajo con una nueva claridad en su mirada. Los días comenzaron a tomar una nueva forma. Verónica se levantaba temprano, incluso antes que Antonio, y recorría el terreno organizando lo que haría. Poco a poco, el lugar empezó a cambiar. Los surcos se alineaban, la tierra respondía, y el abandono comenzaba a desaparecer. No era rápido, pero era constante, y eso era suficiente. Antonio empezó a confiar en ella sin necesidad de decirlo. Le dejaba decisiones pequeñas, dónde sembrar, qué arreglar primero, cómo organizar el trabajo. Verónica no se apresuraba, observaba, pensaba y actuaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su esfuerzo tenía dirección. No estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo nuevo. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol, Antonio habló sin mirarla directamente. «No es la primera vez que alguien llega aquí después de perderlo todo». «¿Y se quedan?», preguntó Verónica. «Los que entienden el propósito». «¿Sí?». Verónica bajó la mirada. No tenía todas las respuestas, pero comenzaba a hacer las preguntas correctas. Con el paso de las semanas, el cambio ya era visible. Las tierras producían más, el orden reemplazaba al abandono y la rutina tenía sentido. Algunos del pueblo comenzaron a notar el trabajo de Verónica. Comentaban en voz baja, sorprendidos por su constancia. Ella no buscaba reconocimiento, solo seguía adelante, enfocada en lo que tenía frente a ella. Una noche, después de terminar el día, Verónica volvió a abrir su cuaderno. Esta vez no había números de deuda, sino nuevas cuentas, nuevas ideas. Su mano ya no temblaba. Respiró profundo y, en silencio, agradeció. No por lo que tenía, sino por lo que estaba aprendiendo a hacer en medio del proceso. Antonio la observaba desde la distancia, sin interrumpir. Había visto muchas personas pasar por sus tierras, pero pocas con esa firmeza silenciosa. Sabía que Verónica ya no era la misma mujer que encontró aquella mañana. No porque lo hubiera recuperado todo, sino porque había aprendido a levantarse sin depender de lo que había perdido. El tiempo pasó sin que Verónica lo contara. Los días en las tierras de Antonio se volvieron estables, y su vida encontró un ritmo distinto. Ya no pensaba constantemente en lo que perdió, sino en lo que estaba construyendo. Sin embargo, había heridas que no desaparecían. Solo aprendían a quedarse en silencio, esperando el momento en que debían ser enfrentadas. Una tarde, mientras organizaba herramientas cerca de la entrada, Verónica vio una figura acercarse por el camino. Al principio no distinguió quién era, pero algo en la forma de caminar le resultó familiar. Dejó lo que estaba haciendo y entrecerró los ojos, intentando reconocerla. Su respiración cambió ligeramente cuando entendió quién estaba frente a ella. Renata se detuvo a unos pasos de distancia. Su apariencia ya no era la misma. Su ropa estaba desgastada, su postura encorvada y su mirada vacía. No había rastro de la seguridad con la que la había echado. Por un momento, ninguna de las dos habló. El silencio entre ellas era más fuerte que cualquier palabra que pudiera decirse. Fue Renata quien rompió el silencio. «Perdí todo», dijo en voz baja. «Las decisiones,
No salieron como esperaba. No hubo explicaciones largas ni intentos de justificar lo que hizo. Solo una verdad simple, pero pesada. Verónica la escuchó sin interrumpir, sin mostrar enojo, pero tampoco cercanía. Renata dio un paso más cerca, dudando antes de continuar. No tengo a dónde ir. Pensé que tal vez podrías ayudarme. Las palabras parecían difíciles de pronunciar. No había orgullo en ellas, solo necesidad. Verónica bajó la mirada por un momento, sintiendo el peso de todo lo vivido regresar de golpe a su memoria. El silencio volvió a instalarse. Verónica respiró profundo antes de levantar la mirada. No había dureza en sus ojos, pero tampoco la misma inocencia de antes. Yo te ayudé con todo lo que tenía, dijo con calma. Y lo hice con amor. No era un reclamo, era un recuerdo que marcaba un antes y un después. Renata no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Sabía que no tenía derecho a exigir nada. Solo permaneció ahí, esperando, como quien entiende que cualquier respuesta ya es más de lo que merece. El viento movía suavemente el entorno, como si el tiempo también estuviera en pausa. Verónica dio un paso hacia un lado, sin acercarse demasiado. Lo que Dios me dio, no me lo dio para volver a perderme, continuó. Aprendí a levantarme, y no voy a olvidar cómo fue. Sus palabras no fueron duras, pero sí firmes. Eran el reflejo de alguien que había cambiado desde adentro. Verónica miró el terreno, luego volvió a verla. Puedes quedarte esta noche, hay espacio en el cobertizo. Pero tu camino, tendrás que construirlo tú. No era rechazo total, pero tampoco una puerta abierta como antes. Era ayuda, con límites. Algo que antes no sabía poner. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Verónica volvió a sentarse con su cuaderno. No pensaba en Renata, ni en el pasado. Pensaba en lo que había aprendido. No había recuperado lo que perdió, pero había ganado algo más fuerte: claridad, dignidad y una fe que ya no dependía de nadie más. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.